Hola gente. ¿Cómo están? Yo bastante bien, aquí les traigo un nuevo video de ¿pueden los Jedi vestir naranja? Sin más comencemos. Capítulo 3. Año 9 GRS 26 ABI. Una semana antes. En lo profundo del templo Jedi en Coruscant, el maestro Jedi Yoda se sentó en meditación silenciosa. Más temprano ese día, un poderoso pulso había corrido a través de la fuerza. Si la fuerza fuera un estanque, habría sido como dejar caer una piedra grande en él, con las olas extendiéndose en todas direcciones. Todos los Jedi de la galaxia habían sentido esas ondas, rompiendo desde algún lugar profundo del núcleo galáctico. Sin embargo, Yoda, junto con varios de los otros maestros principales de la Orden, había sentido más que eso. Podía sentir los millones de cambios sutiles que habían creado las ondas. De mil maneras, grandes y pequeñas, el futuro había cambiado. Sin embargo, la naturaleza de esos cambios no fue evidente de inmediato. Así él y los demás en el templo que habían percibido los cambios, se retiraron a sus aposentos para meditar sobre este nuevo desarrollo. Yoda respiró profundamente, sumergiéndose en la fuerza. Largos siglos de experiencia lo hicieron navegar rápidamente por sus remolinos, buscando una pista sobre la causa de la reciente onda en la fuerza y un vistazo a sus posibles efectos en el futuro. Su tarea no se vio facilitada por la siempre presente mancha del lado oscuro. Había comenzado hace años, siendo apenas perceptible al principio. Sin embargo, durante la última década, su poder había ido creciendo. Actuó como una niebla fría, nublando la visión del futuro de los Jedi. A estas alturas, solo los maestros experimentados podían ver de manera confiable más de unos pocos meses por delante, e incluso eso se estaba volviendo más difícil. Lo que obtuvieron fueron en su mayoría imágenes turbias e inconexas y sentimientos breves, pero nada de eso fue bueno. Esta reciente ola en la fuerza, sin embargo, parecía haber despejado un poco esa niebla. Yoda podía ver más claramente ahora que en casi una década. Mientras buscaba en las corrientes de la fuerza las respuestas a sus preguntas, fue golpeado por quizás la visión más poderosa que había sentido en casi 300 años. Un montón de imágenes parecían arremolinarse a su alrededor. Se derramaron por su mente, más rápido de lo que podía procesar. Ecos de gritos y risas, voces levantadas con ira y alegría, todo bombardeó al antiguo Jedi. Un ser menor se habría sentido abrumado por la intensidad de todo, pero Yoda no era ajeno a visiones como estas. Relajó su mente y permitió que las imágenes y los sonidos lo invadieran. Examinó con calma aquellos fragmentos que se elevaban hasta la cima de la tormenta. El resto lo memorizó obedientemente lo mejor que pudo, para revisarlo más tarde. Lo que vio fue confuso. Vio ejércitos de hombres vestidos con armaduras blancas, disparando blasters a un enemigo sombrío. Vio al joven Skywalker rodeado de llamas, su rostro era una máscara de dolor angustiado. Vio a la maestra Luminara Unduli sentada en una mesa, riendo y sonriendo. Vio a una niña Togruta de piel naranja a quien reconoció como una de las iniciadas más prometedoras que se encontraban actualmente en el templo. También vio a otros. Un chico humano rubio de pie junto a un hombre alto y de pelo blanco. Yoda no los reconoció, pero su imagen permaneció en su mente durante varios segundos, antes de que también regresara al torbellino de la visión. Por encima de todo, vio dos cosas. La primera era una gran sombra que se cernía sobre toda la galaxia. Parecía cubrir las estrellas como una manta, apagándolas, una por una. Cuando llegó al centro de la galaxia, la visión cambió a la segunda cosa prominente. Titon. El nombre y la imagen del planeta ardieron en la mente de Yoda como una hoguera. La fuerza prácticamente pareció golpearlo en la cabeza con la idea del antiguo mundo natal de los Jedi. Claramente, lo que sea que haya causado este cambio violento en la fuerza, se puede encontrar en Titon. Con eso, la visión se desvaneció. Jadeando ligeramente por la fuerza, Yoda abrió los ojos. Se tomó unos momentos para recuperarse y luego buscó su comunicador. Al presionar un botón, se puso en contacto con el siguiente Jedi de mayor rango después de él, Maestro Mace Windu. No más de 10 segundos después, el dispositivo emitió un pitido, antes de que sonara la fuerte voz del Jedi Corrun. Maestro Yoda. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Yoda sonrió un poco ante eso. El hombre no había cambiado desde que era Padawan. Siempre tan formal y directo, incluso ahora. Descartando el pensamiento, volvió a concentrarse en el comunicador. Una visión que he tenido, dijo.
Debo informar al consejo. Tenemos mucho que hacer. Muy bien. Reuniré el consejo de inmediato. Gracias, mi amigo. Hasta pronto lo haré. Con eso, Yoda apagó el comunicador y tomó su bastón Himer. Distraídamente masticó un extremo mientras esperaba que el consejo se reuniera. Tomaría casi una hora, ya que muchos de ellos estaban en profunda meditación. Podía sentir sus presencias en la fuerza. Varios tenían el repiqueteo lento y constante que indicaba meditación. El anciano gran maestro Jedi permitió que los relajantes jugos del Himer aquietaran su mente durante varios minutos. Finalmente, cuando sintió que los últimos miembros del consejo se despertaban de sus trances, se apoyó en el bastón y salió de sus habitaciones y se dirigió a las cámaras del consejo. 10 minutos después, Yoda inspeccionó al consejo. Todos menos uno de ellos estaban presentes. Master Yadle se había ido para acompañar a Kenobi y Skywalker en una misión a Mawan. Echaría de menos su sabio consejo, pero su misión era importante. Apartando la mirada de su silla vacía, se dirigió al resto del consejo. Mientras meditaba sobre el cambio en la fuerza, tuve una visión, dijo, saltando directamente al punto. Mucho que pensar al respecto me dio, pero aclaró, dos cosas eran. La primera, una calamidad en un futuro cercano que hay. Un temblor recorrió la fuerza mientras el consejo procesaba esto. Varios parecían confundidos, o incluso dudosos. Algunos, a saber, Mace Windu, Plo Koon y Ki-Adi-Mundi, parecían casi haber esperado tal declaración. Parecía que no era el único que había visto tal visión. Como impulsado por sus pensamientos, Plo Koon habló. Yo también vi un futuro así hoy. Una gran ola de oscuridad estaba invadiendo la galaxia. Fue inespecífico, pero siento que pronto estará sobre nosotros. Sospecho que tiene algo que ver con las crecientes tensiones internas. El Senado. Muchos de los otros miembros del consejo claramente tenían preguntas, pero Mace Windu se les anticipó con una mano levantada. Volviéndose hacia Yoda, habló. Maestro Yoda, usted dijo que su visión dejó en claro dos cosas. ¿Cuál fue la segunda cosa de la que habló? Los orígenes de esta hora los sentimos todos, respondió Yoda. De Tython vino este cambio en la fuerza. Envía un Jedi para investigar esto, debemos. Tython está en el núcleo profundo, dijo Saesee-Tiin con el ceño fruncido. Las rutas hiperespaciales a ese sistema son peligrosas e inestables. Quienquiera que enviemos necesitará un navegante experto. Quizás un miembro del cuerpo de exploración. Varios maestros asintieron ante esto, incluido Yoda. El maestro Tiin puede haber sido notoriamente terco y testarudo, pero también fue un piloto legendario entre los Jedi. Se había ganado su asiento en el Alto Consejo, y era prudente escuchar cuando elegía hablar, particularmente en asuntos de viajes espaciales. Yarael Pooch fue el siguiente en hablar. Con más de 200 años, el maestro Kermiano era el tercer miembro más antiguo del Consejo, después de Yoda y Yadle. El venerable Jedi era bien conocido por muchas cosas, siendo una de ellas un profundo conocimiento de la historia de la Orden. También está el tema del planeta en sí, dijo Yarael. Se dice que es peligroso y difícil de atravesar la superficie. Hay muchos informes contradictorios de lo que puede o no habitar todavía en el planeta. Nuestro conocimiento es limitado, y lo que sea que haya causado esta perturbación puede ser difícil de encontrar. Deberíamos enviar un equipo, uno bien capacitado tanto en rastreo como en combate. Quinlan Vos es el mejor rastreador actualmente en el templo, afirmó Mace Windu, y tanto él como su Padawan son duelistas muy competentes. Los nomino para esta misión. El caballero Vos y la Padawan Secura han tenido problemas en el pasado, respondió el maestro Tin. Después de ese incidente que borró sus recuerdos, ¿estás seguro de que pueden manejar algo como esto? Yo mismo volví a entrenar a Vos, dijo Mace, su voz tranquila pero inflexible. La Padawan Secura fue autorizada por el maestro Tolme, con mi aprobación. ¿Están listos para manejar esto? El maestro Tiin asintió con la cabeza a eso. Cualquier objeción que los otros miembros del consejo pudieran haber tenido se desvaneció ante una garantía tan completa. Yoda tomó eso como una señal para mover las cosas. Decidido que es entonces. A Tython, Nick Vos y su Padawan irán. Infórmales de su misión ahora, lo haré. Meditar más sobre estas visiones debemos. Mañana, discutiremos más sobre ellas. Con eso, el diminuto gran maestro Jedi se deslizó de su silla y salió cojeando de la habitación. El resto de los maestros lo siguieron poco después, cada uno de ellos en busca de alguna medida de comprensión de las revelaciones del día.
Una semana más tarde, Ayla Secura respiró aliviada cuando la nave salió del hiperespacio por última vez. Podía sentir que su buen ánimo era compartido por sus dos compañeros. El viaje había sido estresante para todos a bordo del crucero de clase consular que había proporcionado el cuerpo de exploración. Incluso con un piloto de Explore Corps, el viaje hiperespacial tan lejos en el núcleo profundo era una propuesta arriesgada y tediosa. Afortunadamente para ellos, su piloto, un hombre de Serea que viajaba solo en Beck, era un experto en este tipo de navegación hiperespacial fuera de la red. Como Pathfinder de Explore Corps, usó la fuerza para guiar sus saltos, logrando hacer en una semana lo que le habría tomado 3 meses a las mejores computadoras de navegación. Aún así, el viaje constante de inicio y parada, junto con el peligro siempre presente de un salto equivocado que los enviara a una estrella o un agujero negro, sirvió para desgastar los nervios de los 3 seres en el barco. Con sus habilidades empáticas, Ayla podía sentir la ansiedad y la frustración de su piloto mientras trazaba su curso traicionero, así como la preocupación de su amo por su posible desaparición. Todo sirvió para darle una triple dosis de estrés que constantemente tenía que liberar a la fuerza. Por lo tanto, estaba muy contenta de ver su planeta objetivo asomándose por la ventanilla. Su maestro debe haber sentido sus sentimientos a través del vínculo Padawan, ya que le envió una rápida sonrisa antes de volverse serio nuevamente. Concéntrate, le envió a través del vínculo. Es probable que esto sea peligroso. No podemos permitirnos distraernos. Ayla aceptó el consejo sin quejarse. No había calor detrás de sus palabras, solo experiencia y preocupación por su bienestar. Respirando profundamente, se centró en el momento, dejando de lado cualquier preocupación irrelevante. Kinlan asintió con aprobación antes de volverse hacia su piloto. Beck, ponos dentro del alcance para un escaneo biológico y mantente allí, por favor. Lo tienes, respondió el ahora alegre piloto. Mientras Beck maniobraba la nave para colocarla en posición, Kinlan le hizo un gesto a su padawan para que se reuniera con él en la ventanilla. Ella corrió a su lado, sintiendo sus intenciones. ¿Desean buscar juntos en el planeta?, dijo. No era una pregunta. Estaba familiarizada con los métodos de su maestro. Ojalá lo que haya causado ese pulso sea fácil de encontrar. Sería doloroso tener que hacer esto de la manera más difícil, dijo con otra sonrisa rápida. Extendiéndose a través de su vínculo, colocó una mano sobre su hombro y la otra sobre el transpariasero de la ventana de visualización frente a Titon. Sus mentes se unieron mientras extendían sus sentidos hacia el planeta. Con sus poderes trabajando como uno así, podían sentir todo el planeta. Ayla jadeó y casi dejó que se le escapara la Gestalt cuando sintió el planeta a través de la fuerza. Era como mirar una estrella en explosión, brillaba tan brillante y caótica. Los lados de la luz y la oscuridad de la fuerza surgieron por todo el mundo como grandes tormentas, formando un caleidoscopio de poderes siempre cambiantes. Su maestro apretó su hombro y envió sentimientos de calma y paz a través del vínculo. Tranquila Ayla, envió. Tomar con calma. Recuerda lo que te enseñé. Busque las rupturas en el patrón. Ahí es donde debería estar nuestra presa. Con el equilibrio restaurado, Ayla extendió la mano una vez más, un poco más cautelosa esta vez. Ahora que sabía qué esperar, no era tan abrumador. Cuando comenzó a estudiar los patrones siempre cambiantes de la fuerza en la superficie del planeta, se dio cuenta de que su maestro le permitía tomar la iniciativa en su búsqueda. Reforzó su confianza saber que él le confiaba una tarea tan vital. Después de casi una hora de búsqueda, su paciencia comenzó a agotarse. La fuerza en el planeta cambiaba demasiado rápido y con demasiada frecuencia para que ella pudiera leerlo. Empezó a pensar en tragarse su orgullo y pedirle a su maestro que tomara la iniciativa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse por vencida, sintió algo. Fue débil y fugaz, pero definitivamente fue una ruptura con el patrón que lo rodeaba. Concentrándose en lo que había sentido, lo siguió hasta la fuente. Fue un trabajo complicado. Tenía que ir despacio y casi pierde el hilo más de una vez. Pero eventualmente. Allí, dijo ella a través del vínculo. Lo tengo muy bien, Ayla. Esa no fue una tarea fácil, por favor, dijo ella. Ya lo habías encontrado, ¿no? Una mirada de fingido dolor cruzó el rostro de Kinlan, antes de soltar una risa profunda. Me atrapaste, dijo. Pero solo lo entendí unos minutos antes que tú. Te estás volviendo demasiado bueno en eso. Voy a tener que mejorar mi entrenamiento para mantenerme por delante de ti. Ayla sonrió ante el cumplido.
Su confianza en sí misma todavía era a menudo inestable después de perder sus recuerdos por una sobredosis forzada de purpurina y casi caer al lado oscuro. Tener sus habilidades reafirmadas de vez en cuando por su maestra se sentía bien. Puede que no haya sido muy propio de un Jedi disfrutar tanto de los elogios, pero por ahora, podía vivir con eso. Ignorando cortésmente la felicidad avergonzada de su padawan, Kinlan sacó un holomapa del planeta debajo de ellos. Con unas pocas pulsaciones de botón, resaltó unos cientos de kilómetros cuadrados de tierra en la parte sureste del continente más grande. Comienza un escaneo biológico enfocado en esta área, solicitó el caballero Jedi Kifar. Escaneo iniciado, fue la respuesta de Beck unos segundos después. Probablemente tomará alrededor de 2 horas obtener una cobertura completa, así que pase el rato. Un poco menos de 2 horas después, la computadora de la nave indicó que se había completado el escaneo. Kinlan sacó los resultados en una pantalla y los miró intensamente. Unas cuantas docenas de firmas grandes, dijo. ¿Puedes ver cuáles son nuestra presa, Ayla? Inclinándose hacia adelante, Ayla se desplazó a través de los datos del escaneo. Después de varios segundos, resaltó 2 firmas en particular. Estos 2, maestro, dijo. Él le indicó que se explicara. Son las únicas 2 firmas que no coinciden con el resto. La fuerza me dice que estas 2 son lo que estamos buscando. Estoy de acuerdo. Fíjate en estas 2 firmas. Bájanos y aterriza tan cerca de ellos como puedas. No quiero que tengamos que seguirlos por la superficie. Beck asintió en reconocimiento y comenzó a bajar su nave hacia el área donde se encontraban los 2 letreros biológicos. Parecía estar cubierto en su mayor parte por un vasto bosque semitropical. El paisaje verde estaba salpicado aquí y allá de varios claros y prados. Fue en uno de los claros más grandes que Beck finalmente los pilotó y comenzó la secuencia de aterrizaje. Cuando la nave aterrizó a poca distancia de los 2 biosignos, los 2 Jedi se movieron para pararse junto a la rampa de abordaje. Tan pronto como la nave estuvo en tierra, Kinlan bajó la rampa y comenzó a caminar por ella, seguido por su padawan. Cuando sus ojos se acostumbraron a la brillante luz del sol, vieron la fuente aparente de las 2 señales biológicas que habían estado rastreando. Eran 2 humanos, notó a Ayla sin sorpresa. Por supuesto que eran humanos, pensó. Parecían habitar todos los rincones libres de la galaxia. Después de todo, la especie adaptable constituía casi 1/3 de la población inteligente de la República. Ambos eran fuertes en la fuerza, señaló Ayla. El chico en particular tenía una presencia notablemente poderosa, pero era difícil decir cuán poderosos eran realmente. Sus firmas de fuerza eran extrañas, como si la fuerza estuviera toda ligada dentro de sus cuerpos. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Ambos eran hombres. Uno era un hombre muy alto y bien formado, con una larga melena de cabello blanco puro. A pesar del color de su cabello, Ayla estimó que tenía entre 45 años. Parecía estar impidiendo que su compañero corriera hacia ellos. Dicho acompañante era un chico joven, de no más de 12 o 13 años, por su estatura y complexión. Tenía el cabello rubio dorado brillante y el par de ojos azules más brillantes que Ayla había visto jamás. El resto de sus rasgos estaban oscurecidos por una máscara de tela que cubría la mitad inferior de su rostro. Su ropa consistía en un par de pantalones azul marino y una camisa del mismo color. Un grueso chaleco verde cubría su torso. ¿Quizás algún tipo de armadura? Llevaba brazaletes de metal en los antebrazos y guantes con el reverso de metal. Tenía una diadema atada alrededor de su frente, con una placa de metal adherida a ella. El plato estaba adornado con una talla estilizada de una hoja. Él la miraba con una mezcla de asombro y, a juzgar por la insinuación de un rubor que ella pudo ver sobresaliendo por encima de su máscara, algo de vergüenza. Ella sonrió ante eso. El pobre chico se veía hilarante, tratando de ocultar su vergüenza. Ayla sabía que era hermosa. No era orgullo ni arrogancia, era solo un hecho, como si su piel fuera azul. También sabía que su atuendo típico era considerado algo atrevido por muchos. Si bien las miradas lascivas que a menudo recibía de los hombres eran, en el mejor de los casos, aburridas. Ella trató de abordar situaciones como esta con buen humor. El chico no estaba siendo lujurioso, simplemente era joven y avergonzado. Fue un poco divertido. Sin embargo, frunció el ceño un poco cuando sintió lo que había debajo de la vergüenza. Ambos extraños tenían fuertes sentimientos de pérdida y dolor. Claramente habían sufrido una pérdida terrible recientemente. El hombre de cabello blanco parecía estar lidiando con eso tan bien como podía esperarse. Afligido, pero tratando de no dejar que lo destruya.
Sintió sentimientos de deber hacia su compañero sabueso. El chico era otra cosa. Su dolor estaba envuelto en un caparazón de negación y enterrado bajo una capa de calma. Estaba reprimiendo su dolor en lugar de lidiar con él, y a Ayla no le gustaba sentir la cantidad de ira y dolor que había encerrado. Le inquietaba que un niño sufriera tanto, pero lamentablemente no la sorprendía. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, su maestro dio un paso adelante, levantando una de sus manos para saludar a los extraños. Hola, dijo. Soy el caballero Jedi Kinlan Vos, y esta es mi padawan, Ayla Secura. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo en Titon? Los dos humanos lo miraron sin comprender, sin ningún indicio de comprensión en sus rostros. Ayla tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto, algo que se confirmó cuando el mayor de los dos abrió la boca. No entendí lo que acabas de decir, dijo el hombre de cabello blanco. Su idioma no era uno que ninguno de los Jedi reconociera. No queremos ningún problema. Kinlan bajó la mano al escuchar el extraño idioma que hablaba el hombre. Suspiró con cierta exasperación. Las cosas simplemente no podrían ser fáciles, ¿verdad? Bueno, esto podría ser incómodo, dijo. Oh. Jiraiya estaba en una especie de callejón sin salida. Por un lado, estos dos eran extraños. No tenía idea de sus intenciones, y no podía hablar su idioma. La respuesta típica de los shinobi a tal situación habría sido capturarlos, atarlos y interrogarlos para obtener información. Posiblemente literalmente. Por otro lado, ninguno de los dos había hecho ningún movimiento hostil. A juzgar por la forma y la posición de los cilindros de metal que vio en sus caderas, llevaban armas. Sin embargo, ninguno de los dos había hecho ningún movimiento para sacar esas armas. Eso no necesariamente hizo que Jiraiya confiara en ellos, pero definitivamente fue un punto a su favor. Tampoco podía ignorar el hecho de que estos dos representaban el único signo de civilización que había visto desde que Naruto y él fueron traídos a este momento. Su máquina voladora le dijo que estos dos venían de un grupo más grande. Tal dispositivo requeriría más de 2 personas para construirlo. También estaba el hecho de que la mujer no era humana. No sabía qué era ella, pero definitivamente no era humana. La parte de él que a menudo jugaba al pervertido tomó nota de forma ociosa de su impresionante forma y rasgos, pero el resto de él simplemente empujó el misterio de lo que ella era al fondo de su mente. Podría lidiar con eso más tarde, preferiblemente con la ayuda del alcohol. Montones y montones de alcohol. Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre de cabello oscuro con la raya en la cara volvió a hablar. Vamos a intentarlo de nuevo, dijo. ¿Me entiendes ahora? Fue raro, Jiraiya pudo escuchar que las palabras del hombre todavía estaban en un idioma diferente. Ahora, sin embargo, su significado también pareció entenderlo. Levantó la guardia un poco más, pero asintió lentamente. Ah, bien. Ahora, como estaba diciendo, soy el caballero Jedi Kinlan Vos. Esta es mi padawan, Ayla Secura. ¿Le importaría decirnos qué están haciendo ustedes dos en Titon? ¿Qué es Titon? Preguntó Naruto en voz alta. ¿Y cómo es que puedo entender lo que estás diciendo ahora? Titon es el nombre de este planeta, dijo la recién nombrada Ayla Secura. Y puedes entendernos porque estamos usando la fuerza para traducir nuestras palabras en tu mente. Jiraiya se tensó ante eso. No sabía qué era esa fuerza que habían mencionado, pero definitivamente no le gustaba la idea de que dos completos extraños tuvieran acceso a su mente, y mucho menos a la de su ahijado. Antes de que pudiera dar un paso adelante, un rugido gutural resonó en el claro. Fue seguido por una serie de gruñidos y gruñidos ásperos, todos provenientes de la línea de árboles en el borde más cercano del claro. Los 4 se volvieron como uno solo para tratar de ver qué había causado el alboroto desconcertante. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. De los árboles brotaron docenas de lo que solo podrían etiquetarse como monstruos. Tenían aproximadamente 2 metros de altura y una constitución poderosa, con hombros anchos y extremidades muy musculosas. Su piel arrugada estaba moteada de gris y rojo, y parecía dura y correosa. Sus cabezas estaban aplanadas, con sus ojos colocados en los extremos de un par de tallos cortos y horizontales. Todos tenían garras afiladas y bocas llenas de dientes irregulares. Muchos portaban lanzas y garrotes primitivos, hechos principalmente de madera y piedra. Sin embargo, los dos Jedi podían sentir incluso más que eso. Estas criaturas estaban empapadas en el lado oscuro. Penetró en cada una de sus células. Irradiaban nada más que odio, hambre y una astucia baja y viciosa. Fueran lo que fueran estas cosas, hablar no iba a ser una opción con ellos. Jiraiya fue el primero en reaccionar.
Pasó a través de los signos de las manos en un borrón, antes de llevarse 2 dedos a la boca. Catón. Endan. Una bola de fuego de 5 metros de ancho salió disparada de su boca, acelerando hacia el centro del grupo de monstruos. Antes de que las criaturas pudieran reaccionar, el ataque los golpeó, quemando a uno e hiriendo severamente a varios otros. Maldita sea, su piel es dura, juró. Eso debería haber eliminado al menos a 4 de ellos. Los Jedi lo miraban en estado de shock. Nunca habían visto la fuerza usada de esa manera. Se había sentido bastante diferente a todo lo que habían encontrado antes. Fueron solo los gritos de sus atacantes los que los sacaron de su aturdimiento y los impulsaron a la acción. Con el renombrado chasquido silbido de la galaxia, sus sables de luz cobraron vida. Kinlan se movió primero, un salto potenciado por la fuerza que lo colocó dentro del alcance de ataque de las asquerosas bestias. Su sable de luz se puso en movimiento, convirtiéndose en un arco esmeralda de dolor y muerte para sus enemigos. El primer monstruo ante él perdió la cabeza antes de saber que estaba en peligro. Un segundo cayó con una estocada rápida en el corazón, y un tercero con un corte corto en el cuello. Para entonces, el caballero Jedi tuvo que esquivar el paso de una lanza. Parecía que el resto de sus oponentes habían recuperado el juicio. Ayla y Naruto fueron los últimos en moverse para enfrentar esta nueva amenaza. Ayla corrió hacia un lado, antes de dar la vuelta para cargar contra el flanco del grupo atacante. Aprovechando la distracción que le proporcionaba su maestro, se estrelló contra la manada de monstruos con un grito salvaje. Su hoja azul acabó con media docena de feas bestias, hasta que los garrotes y las lanzas la obligaron a retroceder o arriesgarse a ser flanqueada. Naruto formó su signo de mano característico y 20 clones aparecieron. La mayoría de los clones sacaron un kunai y cargaron. Solo quedaba uno junto a su creador, moviendo sus manos de un lado a otro sobre la palma extendida de Naruto. ¿Son ustedes, bastardos feos, la razón por la que mi gente se ha ido? ¿Eh? Vengan y tomen un poco. Gritó Naruto. Se sentía bien tener finalmente una salida para todo lo que había estado pasando en los últimos días. Ante esta repentina amenaza, su tenue máscara sobre sus emociones se rompió. En cuestión de segundos, una bola azul de energía comprimida en espiral se formó en la mano de Naruto. Su clon luego lo agarró y lo arrojó al enemigo más cercano. Sosteniendo la firma de su padre que sobresale frente a él, Naruto golpeó la esfera en la cabeza de la criatura con un grito. Rasengan. La esfera de poder destructivo del tamaño de una toronja se desgarró rápidamente a través de la dura piel de la bestia. En menos de un segundo atravesó el cráneo y destrozó el cerebro por dentro. La criatura se quedó inerte al instante, sin siquiera tener tiempo para gritar. Ignorando el desorden de sangre, huesos y sesos que ahora se estaba filtrando en el suelo, Naruto saltó fuera del camino de otro de los depredadores salvajes mientras intentaba derribarlo. Mientras estaba en el aire, lanzó un kunai y formó un conjunto rápido de señales con las manos. Kunai Kage Bushin no Jutsu. Un kunai se convirtió en 50, y la repentina lluvia de metal mortal obligó a la mayoría del grupo atacante a cubrirse los ojos y el cuello vulnerables. En su mayor parte, los cuchillos tenían poco efecto evidente. La piel de las criaturas era demasiado dura para que penetraran más de un par de centímetros. Sacudiendo su miedo, las bestias se movieron para atacar una vez más. Fue entonces cuando Naruto inició la segunda parte de su apresurado plan. Cada kunai clonado tenía una etiqueta explosiva envuelta alrededor del mango. Antes de que las criaturas pudieran reanudar su ataque, Naruto hizo una última señal con la mano. La siguiente explosión fue bastante impresionante. Lamentablemente, Naruto no había tenido tiempo de pensar en su plan por completo. Aunque la explosión mató a 4 o 5 de las bestias más cercanas a él, también destruyó al resto de sus clones. Es posible que sus kunai no hayan sido especialmente efectivos para matar a sus enemigos, pero sirvieron como un elemento disuasorio muy efectivo. Hasta ahora, con las irritantes construcciones de chakra desaparecidas, los monstruos gruñendo ahora solo tenían un objetivo. Jiraiya estaba distraído, lidiando con una docena de cosas a la vez. Kinlan estaba ocupado lanzando un par de criaturas con la fuerza. Ninguno notó que Naruto estaba a punto de ser abrumado. Para ser justos, Naruto tampoco notó esto. El dolor y la pena de la última semana comenzaban a abrumarlo, ahora que lo estaba canalizando hacia estos monstruos. Sus ojos parpadearon en rojo y su mente se nubló de rabia cuando comenzó a recurrir al oscuro poder del Kyuubi. Sí, usa mi cachorro de poder. No eres nada sin él, después de todo. Siente ese dolor y ese odio. Déjame destruir lo que te lastima. Dame el control.
La voz del Kyuubi hizo eco en la mente de Naruto, nublando aún más sus pensamientos. Era tan tentador simplemente revolcarse en su dolor y rabia, dejar que el poder del zorro lo enfureciera. Entre la potente ráfaga del poder del zorro, los susurros en su mente y el dolor emocional de la última semana, Naruto espetó. Su visión se puso roja y una ira incontrolable lo llenó. Naruto cargó hacia adelante imprudentemente, gritando un crudo grito de batalla. Abordó a la bestia más cercana, golpeando su cabeza contra el suelo con su fuerza mejorada. Aturdido, no ofreció resistencia cuando Naruto aplastó su cráneo. Pasó al siguiente, arrancándole la garganta con un golpe de sus garras recién alargadas. Se sentía también soltarse, hacer que estas cosas feas sufrieran como él estaba sufriendo. No era justo que él fuera el único con dolor, pensó Naruto, mientras su mente consciente se retiraba aún más bajo una marea de furia bestial. No era justo que lo sacaran de su casa justo cuando las cosas estaban mejorando. Y haría que algo, cualquier cosa, pagara por esa injusticia. El chico dejó escapar un rugido salvaje, echando la cabeza hacia atrás en señal de triunfo. Una llamarada de poder rojo pareció emanar de su cuerpo, rodeándolo como un manto. Sin embargo, justo cuando comenzaba a tomar forma, una de las criaturas se coló detrás de Naruto. Aprovechando su distracción, lo golpeó en la cabeza con un pesado palo de madera. Naruto cayó como una marioneta con los hilos cortados, la capa roja que lo rodeaba se disipó. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara fue al Kyuubi aullando de frustración. El resto de las bestias se tensó, listo para saltar y reclamar su comida. Justo cuando el primero de ellos estaba a punto de abalanzarse sobre el chico, un borrón de piel azul aterrizó entre ellos. Ayla había visto la difícil situación de la rubia. Aunque una vez más se había sentido desconcertada por las extrañas habilidades de la fuerza que estos extraños mostraban, no estaba dispuesta a dejar que eso le impidiera ayudar a un niño en peligro. Especialmente no uno que parecía estar tan angustiado. Reconoció los signos de trauma emocional en el uso imprudente del lado oscuro por parte del chico. Habían estado presentes en ella no hace tanto tiempo, después de todo, saltó sobre su oponente actual, antes de empujar su espalda como un trampolín. Su salto mejorado con la fuerza la llevó directamente sobre el grupo que estaba a punto de cargar contra el chico enmascarado. Su espada zumbó mientras balanceaba en un amplio arco, dividiendo en dos al líder y obligando al resto a detener su carga salvaje. Usando la fuerza para otorgarle una velocidad superior a la que cualquier ser consciente ordinario podría lograr, avanzó en un borrón de ruido y luz azul. Las dos primeras criaturas ni siquiera tuvieron tiempo de montar una defensa. Ella los cortó con movimientos rápidos y seguros de su sable de luz. Los dos siguientes levantaron sus armas primitivas en un intento de protegerse de sus golpes, pero fue en vano. La hoja de plasma sobrecalentado atravesó las lanzas de madera como si no estuvieran allí, antes de continuar hacia sus cuerpos. Los últimos eran un poco más inteligentes que sus hermanos caídos. Uno arrojó su lanza a su cabeza, obligándola a esquivar. Mientras estaba distraída por esto, otro logró cerrar la distancia y cortarla con sus garras. Los implementos afilados como navajas tallaron surcos profundos y sangrientos en su brazo, obligándola a soltar su sable de luz. Se desactivó con un siseo y rebotó fuera de su alcance. Antes de que pudiera usar la fuerza para recuperarlo, la última criatura la golpeó 2 veces en la cabeza con su garrote. Las estrellas estallaron en su visión, y casi se desmaya por el dolor. Mientras rodaba, vio vagamente a las 3 bestias acercándose a ella. Intentó ponerse de pie, hacer algo, cualquier cosa, pero sus miembros se negaban a responder. Parecía que esto era todo. Probablemente debería haber tenido miedo, pero honestamente, le dolía demasiado la cabeza como para sentir algo más. Justo cuando Ayla aceptaba su muerte inminente, vio que un borrón de cabello amarillo se estrellaba contra uno de sus posibles asesinos. Parecía que el chico se había despertado. Sostenía otra de esas extrañas esferas azules, y la había clavado en la parte baja de la espalda de su víctima. La técnica, fuera lo que fuera, parecía tener algo de patada, ya que propulsaba a la criatura que chillaba hacia sus compañeros. Su salvador no perdió el tiempo. Inmediatamente sacó un cuchillo y cargó contra el que estaba más cerca de sus dos oponentes derribados. Puso todo su peso detrás de su primer golpe, usando su masa corporal para perforar la dura piel de la garganta de la bestia. Se sentía como apuñalar a través de cuero curado, pero lo logró, poniendo fin a uno de sus enemigos restantes. Sin embargo, la última criatura había logrado ponerse de pie. Mientras el chico acababa con el otro, este agarró la lanza que Ayla había esquivado antes.
Cuando el niño se dio la vuelta, cargó contra él con el arma primitiva. Ayla intentó gritar una advertencia, pero todo lo que salió fue un débil graznido. Cuando la bestia se acercó a su salvador, sintió un giro en la fuerza, como si estuviera tratando de usar otra de sus extrañas técnicas. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que vio con horror cómo la lanza atravesaba a la rubia en el pecho. Luego, para su sorpresa y confusión, el niño aparentemente herido de muerte estalló en humo, dejando un tronco completamente apuñalado en su lugar. El aspirante a asesino de niños se tambaleó hacia atrás en estado de shock, gruñendo por haber sido engañado. Sin embargo, antes de que pudiera hacer mucho más que eso, una hoja de sable de luz azul se clavó en su espalda, emergiendo por el lado izquierdo de su pecho. La criatura gimió débilmente antes de caer hacia delante de la hoja. Cuando cayó al suelo, reveló al chico rubio, vivo y claramente sin una puñalada en el pecho. Estaba sosteniendo su sable de luz torpemente, claramente no familiarizado con el arma exótica. Mientras permanecía allí jadeando, apagó la hoja antes de correr hacia ella. Él estaba hablando rápidamente en su idioma nativo, pero ella estaba demasiado fuera de sí para usar la fuerza para traducir. Su visión se nubló, y los sonidos de su voz parecían provenir de muy lejos. Cuando lo último de la adrenalina la abandonó, Ayla se desmayó en el suelo. Fin de capítulo.